El impacto sobre la población civil está siendo inmediato. Más de medio millón de personas han abandonado ya sus hogares y solo en las últimas 24 horas unas 100.000 han sido desplazadas, según el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Gran parte de estos desplazamientos están provocados no solo por los bombardeos, sino también por las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí en amplias zonas del sur del Líbano, el Valle de la Bekaa y los suburbios del sur de Beirut. Decenas de pueblos han recibido avisos para abandonar sus casas ante nuevos ataques, lo que ha provocado salidas masivas de la población en cuestión de horas. En Beirut, muchas de esas familias llegan sin saber dónde quedarse. En el paseo marítimo de la ciudad, la Corniche, algunos pasan la noche al aire libre o dentro de sus coches. Han llegado en los últimos días con lo poco que pudieron llevarse: algunas mantas, bolsas y algo de ropa. Esperan aquí mientras intentan encontrar alojamiento en un lugar o en los refugios improvisados que se están habilitando en la capital. Ante el aumento constante de los desplazados, las autoridades libanesas están empezando a abrir espacios más grandes para alojarlos. Uno de ellos es el estadio Camil Shamoun en Beirut, que se prepara para acoger a familias que han huido de los últimos bombardeos en la capital. La medida refleja la presión creciente sobre el sistema de acogida. Muchas de las escuelas y refugios improvisados ya están saturados. Mientras continúan los ataques y nuevas órdenes de evacuación empujan a más personas a abandonar sus hogares, Beirut se ve obligada a improvisar nuevos refugios para hacer frente a una crisis humanitaria que sigue creciendo. No hay riesgo para los visitantes, así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, 2 días después de la operación que resultó en la muerte de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes y que desencadenó una ola de violencia en represalias, afectando zonas populares entre turistas, entre ellas Puerto Vallarta y Guadalajara. La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la situación en México se ha normalizado en gran medida, pero advirtió a los viajeros que el riesgo de crímenes y secuestros persiste. Hay lugares en México que son muy seguros para turistas. Aún así, Daniel Richards, quien dirige una empresa de seguridad global, dice que los viajeros deben poner de su parte para mantenerse seguros. Esté atento a su entorno, no se suba a un carro o taxi cualquiera, o haga cosas que puedan convertirlo en un blanco de oportunidad. Y para cualquier viaje, los expertos afirman que es una buena idea protegerlo. Yo reservo mi viaje con una tarjeta de crédito, que ofrece protección contra retrasos y cancelaciones. Ahora, eso no te cubre en grandes eventos políticos, cosas así, pero sí te cubre si te quedas varado durante una tormenta y estás en un aeropuerto por unos días y tienes que pagar hotel y comida. Con menos de 100 días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, México dice que está lista para recibir a la multitud, reforzando la seguridad antes del gran evento.